Muchas gracias, Nilton. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en esta noche de domingo para tratar algunos aspectos del derecho procesal penal, en particular el tratamiento probatorio. Vamos a iniciar esta exposición dando relevancia a la prueba como aquel medio, instrumento que nos da la posibilidad de arribar a una conclusión luego de llevado a cabo el proceso penal. Venía escuchando también hace un momento la exposición anterior cuando se abordaba el ámbito de la prueba indiciaria. Definitivamente, el sustrato más importante del proceso penal, el insumo con el cual se va a trabajar durante el desarrollo del proceso penal, es pues la prueba, entendida está en una acepción general, ¿no? Porque si hablamos de la prueba desde un ámbito técnico, esta se obtiene ya puramente en el juicio oral, pero entendiendo a esta como esta recepción de información dentro del proceso penal, diremos que esta pues va a ser la información con la que contamos y que recopilamos para finalmente llegar a determinadas conclusiones. Muy bien, con ese preámbulo vamos a compartir un material para poder iniciar con este abordaje. Nos preguntamos siempre para qué está construido el proceso penal, cuál es la finalidad de este, qué posibilidades nos da o qué nos ofrece el proceso penal. Y verificamos pues que este es un sistema de garantías que nos va a permitir limitar el poder punitivo del Estado como una forma de contención racional, es decir, va a dotar de cauces para que transcurra a través de pues las aguas del proceso penal y no genere destrozos a su paso. Esto porque la aplicación inmediata de una norma penal sin un tamiz, sin una limitación, generaría arbitrariedad. Por eso es que se hace necesario construir de forma racional un sistema de intervención punitiva. Y dentro de este contexto hablaremos de la construcción epistémica de la imputación. Cuando hablamos de epistemología, pues la vinculamos a este ámbito del conocimiento, es decir, la disciplina que va a buscar establecer el conocimiento a través de ciertas pautas que van a permitir llegar con aproximación a esta verdad, si podemos decirlo, que procuramos alcanzar. Ya veremos en un momento a qué verdad hacemos referencia. En realidad no hay varias verdades, la verdad va a ser única. Sin embargo, en cuanto al abordaje, pues se ha desarrollado a lo largo de la historia del derecho procesal lo que conocemos, ¿no? Como la verdad real, la verdad procesal, y creo que esto distrae más bien del objeto mismo del proceso penal y de su naturaleza, de su esencia. Por ello, diremos que el proceso va a estar establecido a través de un diseño de la investigación penal, de una construcción metodológica de la imputación, que va entre dos ámbitos, que puede ser la improvisación o la planificación de la misma. Y una investigación rigurosa definitivamente va a requerir un ámbito de planificación, de diseño, de visualización de las estructuras, medios que se requieren para llegar a ese objetivo, que es concretar la construcción de una verdad como correspondencia con los hechos. Este factor de capacidad en la investigación y de una construcción epistémica, es decir, que no se deje al azar o a lo que pueda ofrecer por alguna casualidad el proceso penal o porque las partes vayan a aportar, pues
ya, digamos, desnaturaliza el proceso y le quita seriedad de una parte, y por otro lado, vamos a distanciarnos de lo que estamos procurando con la realización de este proceso. Y nosotros, pues, definitivamente podemos decir que el proceso penal tiene una construcción en base a un modelo epistémico, de búsqueda de conocimiento. Sabemos que para realizar una investigación científica partimos por la selección de un tema, el planteamiento del problema, se define una hipótesis, objetivos, marco teórico, se aplica una metodología específica, una población muestra concreta, se utilizan técnicas, instrumentos de investigación, se recopilan los datos, se hace un análisis de resultados y se concluye con este proceso ofreciendo información en base a la cual, diremos, hemos llegado a ciertos objetivos. Del mismo modo, cuando nosotros nos referimos al proceso penal, veremos que hacemos una recopilación de información, de datos, pues en general, que implican, en principio, recoger, conservar esta información. Esta conservación en el proceso penal, pues la denominaremos como la cadena de custodia, por ejemplo. Luego se verificará el contenido de esa información, se harán exámenes, análisis, se procurará verificar la validez de esa información y con esta reconstruir y demostrar una realidad, para finalmente llegar a presentar un informe, una conclusión de este proceso investigatorio, ¿no? Y de manera esquemática, aquí podemos ver cómo es que transcurre para ello la investigación del Ministerio Público, la policía, a partir de una denuncia y la realización de determinadas diligencias. Pero estas diligencias no se hacen, pues, de manera antojadiza por parte del Ministerio Público, sino que deben obedecer a un programa metodológico. Y como podemos apreciar en el esquema, es necesario estructurar, planificar y organizar el trabajo de investigación de modo que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que estamos buscando y de este modo podamos concretar este trabajo investigativo. Para eso es necesario organizar, explicar, proyectar la investigación, verificar qué es lo que queremos alcanzar con la investigación, cuál es la utilidad de este proceso investigatorio. Y en el proceso penal definitivamente hay dos aspectos centrales, ¿no? Si concurre el delito y si podemos vincular este delito con una persona o personas determinadas que han podido cometer este hecho ilícito. Dentro de la problematización, verificaremos que debemos dar una respuesta jurídica, una respuesta fáctica, una respuesta probatoria. Para esto se construye este componente jurídico, fáctico y probatorio a través de la construcción de premisas fácticas que vayan a tener coincidencia, que puedan ser subsumidas en la norma penal. Y finalmente esto nos permitirá respondernos si hay delito, quién lo cometió, si hay partícipes y cuáles son los medios comisivos. Y para eso necesitaremos, al igual que en una investigación científica, de la observación, el planteamiento de problemas, hipótesis, verificación de la teoría del caso. Pero pasa que en la práctica no necesariamente partimos por un abordaje y un diseño epistemológico de la investigación. En el quehacer cotidiano, no necesariamente los investigadores que vienen a ser policía, la parte técnica, y como director de la investigación en el Ministerio Público, llegan a proyectar cuál va a ser el propósito de su investigación y efectúan un diseño de acuerdo al caso concreto.
Muchas veces las diligencias que se disponen son de carácter genérico. Si es un delito determinado, se van a establecer diligencias similares para los otros casos, lo cual va a generar un tipo de investigación general poco profunda, superficial, y que no va a estar ajustada a esa realidad que estamos buscando alcanzar. Entonces, es uno de los primeros puntos en los que nosotros debemos hacer reparo y vincular al ámbito de estudio, análisis que estamos realizando en esta ocasión. Cuando nosotros hablamos de este abordaje epistémico crítico de la admisibilidad de medios probatorios, partimos desde este diseño de investigación y nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, se dice que el director de la investigación es el Ministerio Público. Cuando uno aterriza en el plano de la realidad, va a verificar que las investigaciones muchas veces no tienen ese impulso necesario para procurar el esclarecimiento de los hechos por la carga procesal, por las deficiencias del sistema, etc. Entonces, lo que se hace es programar una serie de diligencias en diversos procesos sin que exista necesariamente esta planificación y debida organización. De modo que en muchos casos tiene que ser la propia parte agraviada o las partes procesales los que aporten medios de prueba dentro del proceso penal. Entonces hablaremos de una investigación formal que realiza el Ministerio Público y de una investigación no formalizada, pero que en la práctica se lleva a cabo. Entonces, ahí ya vamos a verificar cómo se va aportando información al proceso penal, cómo va ingresando, cómo se va admitiendo en un sentido lato, genérico, todavía no dentro de los cánones que establece el código para admitir medios de prueba. Sin embargo, si hablamos de prueba igual información, en sentido general, repito, pues vamos a ver que ya va ingresando cierta información, que no siempre va a ser pertinente, conducente o útil. En ese sentido, es necesario que en este primer momento se hagan determinados filtros, se verifique pues la necesidad incluso de dotar de otro tipo de herramientas a quienes también van a hacer este tipo de investigación. Y quizás haciendo una disrupción con el sistema, con un código que ya tiene varios años en nuestro país, se va haciendo necesario que, por ejemplo, la defensa técnica también tenga un soporte técnico que le permita hacer su investigación y que en un momento determinado se busque hacer coincidir los medios probatorios en una etapa de admisión probatoria y luego en el juicio para determinar cuál de las partes procesales pues ha podido aportar mayor información, lo cual dotaría de un verdadero contenido de dialéctica al proceso penal, ¿no? Y ahí podríamos decir que estamos en un modelo adversarial. No, no estamos en un modelo propiamente adversarial, ¿no? Tiene algunos rasgos de adversarialidad, pero lo más relevante, que es el acopio de información, que en todo caso tendría que pues posibilitar que ambas partes puedan tener ese acceso igualitario, no lo es. No lo es definitivamente. Quien tiene mayor posibilidad logística, capacidad investigativa por el propio diseño es el Ministerio Público. Entonces ya vamos viendo allí un desfase en el ámbito de la obtención de la información. Bien, luego haciendo un paralelo entre lo que veníamos diciendo hace un momento de la investigación científica, vamos a ver que tiene un correlato pues en el proceso de investigación de carácter penal. Partimos con una noticia criminal, se hace una definición de hipótesis que viene a ser esta
posibilidad de comisión delictiva que se atribuye a una determinada persona, en su caso, ¿no? Se califican los hechos de un modo determinado, se lo relaciona con un tipo penal y se van reuniendo elementos probatorios. Y todo esto se va a filtrar dentro del ámbito de la teoría del delito, que va a ser el marco teórico que nos va a permitir luego determinar si estamos ante un hecho delictivo o no. Y haciendo el acopio de diversos medios probatorios, iremos llegando finalmente a recolectar información relevante que será presentada en la conclusión de la investigación, que tiene diversos momentos. Uno de los momentos en que se presenta datos conclusivos, en la primera fase es al concluir la investigación preliminar. Luego, si se advierte que es necesario pasar a una siguiente fase, entraremos a la fase de investigación formalizada, a cuya conclusión también se va a presentar otro documento, que en este caso podría ser la acusación o el sobreseimiento, o requerimiento, que determine a qué conclusiones se ha arribado, ya sea por una determinación de posible responsabilidad penal o en su caso por la no existencia de pues posibilidad de continuar a juicio por las diversas causales que establece el artículo 344 del Código Procesal Penal. Entonces, esa es el paralelismo, digamos, epistemológico que existe entre la investigación de carácter general, científica y el proceso penal. Esto concurren tres elementos, básicamente el elemento fáctico, jurídico y probatorio, cada uno de estos con un contenido particular, contenido fáctico que requiere una concreción, pertinencia, orden, que va a estar vinculado a lo que conocemos como la imputación, ¿no?, de hechos. También hay una imputación jurídica, una calificación de los hechos mediante la subsunción típica respecto del delito y demás elementos normativos. Esta tiene que tener característica de ser técnica suficiente y los elementos probatorios que en esto ya vamos viendo los requisitos para la admisibilidad, que es ya en sí tema de fondo que nos compete en esta ocasión. Este elemento probatorio pues va a estar vinculado a la recolección de el suficiente caudal de información que permita establecer el elemento fáctico. A ver, vamos a... por ahí se ha filtrado un audio. Muy bien. Este elemento probatorio va a estar relacionado a la suficiencia de medios que permitan establecer el aspecto fáctico, la ocurrencia de hechos, las premisas fácticas y de otra parte la calificación jurídica que se corresponda con estos hechos. Para ello, esto es importante, debemos tener en cuenta como características la suficiencia, pertinencia, utilidad, legalidad, temporalidad. Normalmente hablamos, ¿no?, usualmente hacemos referencia a lo que es la pertinencia, conducencia y utilidad que nos refiere el Código Procesal Penal. Sin embargo, en la práctica vemos que se presentan otros aspectos que pueden en su caso limitar una concreción epistémica de la información, es decir, hay ciertos límites que nos van a llevar a no admitir prueba, pese a que podría coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Entonces, de algún modo podríamos decir que no estamos en un modelo puramente epistémico, porque si así fuera, y si el propósito del proceso penal solo fuera esclarecer los hechos, quizás estaríamos hablando de una actividad como la del historiador, ¿no? El proceso penal reviste garantías y tiene límites a esta actividad de investigación.
Así, por ejemplo, no podremos incorporar prueba ilícita al proceso penal. Se limita esta posibilidad, pese a que pueda aportarnos elementos de lo que ocurrió en la realidad. También, en su caso, se establece elementos de limitación como la temporalidad. Se presentó y por extemporáneo no se admite. Esto de pronto puede resultar más discutible, porque al final, si ponemos en balanza este requisito formal y el tema de alcanzar la verdad, una verdad que no solamente pues tiene el propósito formalista, digamos, de llegar a una meta, depende de esto, en muchos casos, la libertad de las personas. Entonces nos preguntamos si estas limitaciones que afectan este ámbito epistemológico, pero además constituyen una amenaza a ciertas garantías, resultan ser racionales. Muy bien. Continuamos entonces en esta aproximación a nuestro ámbito de este abordaje que, como decíamos, pues nos muestra al proceso penal como un método de obtención de conocimiento. Por eso también se conoce como un proceso cognitivo, porque lo que buscamos a través de la investigación es el establecimiento de las circunstancias, modo, tiempo, lugar en que se realizó un hecho. Ahora, esta búsqueda de conocimiento definitivamente va a estar marcado también por el propósito de investigación que tenga tanto el Ministerio Público como la defensa. Por eso incidía en el tema de la necesidad de realizar investigaciones que sean más equitativas, que puedan darle igualdad de posibilidades en este acopio de información al Ministerio Público y a la parte que pues es perseguida penalmente. De modo que esta finalidad pueda permitir de alguna manera llegar a profundizar más la investigación en tópicos que quizás la otra parte que investiga no los tenga siempre en cuenta. Amén de que nuestro código dice que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, ¿no?, obteniendo los elementos de cargo y descargo. Sin embargo, la práctica no nos dice eso necesariamente, ¿no? El propósito de la investigación parece tener un tinte persecutor en algunos casos, porque busca determinar más con cierto perfil hacia esa visión del Ministerio Público, que es determinar si hay delito, y esto puede generar cierto tipo de sesgos. Es por eso que algunos modelos, como el colombiano, pues tiene esta posibilidad de hacer esta investigación tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la defensa, y ya se va a concretar en una fase que es la de descubrimiento, pues que cada una de estas partes muestre qué información tiene y cuál va a ser la pertinente para que sea sometida a la actuación y valoración probatoria en juicio. Muy bien, entonces a esto determinaremos como la teoría del caso y la teoría de la defensa. Cada una tendrá una visión particular. Ahora, cuando hablamos de este componente probatorio, es necesario hacer una referencia bastante somera, no quiero ser muy conceptual en esto, sin embargo, siempre es preciso también hacer alguna referencia conceptual. Y cuando hablamos de la prueba, pues le damos también diferentes acepciones, contenido, y esto a veces nos distrae de lo que realmente buscamos. Al final la prueba es información de diferente índole, pero va a ser información que debe tener ciertas características para
que se pueda en el proceso penal obtenerse de una manera legítima, ofrecerse, admitirse, actuarse y valorarse, ¿no? Y esto va a estar vinculado propiamente a una actividad demostrativa a partir de medios legítimos que determinen la verdad o falsedad de determinadas proposiciones. Estas proposiciones van a estar vinculados a lo que consideramos ha ocurrido en la realidad. Entonces, ¿qué probamos, no? Y este tema nos puede merecer diversas respuestas. Probamos la realidad puede probarse. Probamos una creación fáctico-jurídico, un planteamiento que creó el fiscal o que creó la defensa, o buscamos determinar esta correspondencia de estos elementos fácticos que se están postulando en este caso con lo que pasó en la realidad, ¿no? Nosotros acogemos este concepto de la verdad como correspondencia, que lo asume pues maestro Tarufo, maestro también Lagier en España, y Jordi Ferrer definitivamente, ¿no? En la escuela de Girona. Esta probanza de los hechos va a estar referido al objeto que nosotros vamos a poner como meta dentro del proceso. Necesitamos contar con información, y esta va a estar contenida en medios de prueba que nos lleven a ese objetivo del proceso penal, que es la acreditación de un determinado hecho, contenido delictivo, y que se vincule a una persona. El artículo 156 del Código Procesal Penal nos habla del objeto de prueba, refiriendo que estos son, o es objeto de prueba, los hechos que se refieren a la imputación, ¿no? El contenido fáctico que estamos refiriendo, con un cariz también jurídico, obviamente, la punibilidad y la determinación de la pena. También explica o regula que no son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. Muy bien. Ahora, volviendo al ámbito de la acreditación. Bien, ha habido un pequeño corte. Bien, entonces referíamos respecto a los hechos que pueden ser objeto de probanza, ¿no? Hechos externos, independientes de la voluntad o dependientes de la voluntad, que son objetivables, verificables en el ámbito de pues el contexto que sale de la esfera de la persona. Los hechos internos bien están dentro de ese contexto subjetivo, los estados mentales, las acciones mentales, y también pueden estar dentro de estos hechos individuales las relaciones de causalidad, ¿no? Los actos concretos que realizan las personas y generan determinadas consecuencias. Hay posturas sobre la postulación y acreditación de estos hechos, que no vamos a profundizar mucho,
Sin embargo, vamos a mencionar, ¿no? Ahí hablamos del objetivismo ingenuo, ¿no? Que es el reflejo de la realidad, por el cual creemos que lo que estamos viendo de pronto ya es lo que ha sucedido o se corresponde con un hecho de la realidad, tal como lo percibimos y tal como consideramos que está siendo interpretado por nosotros, es lo que sucedió, ¿no? También hay una vertiente del escepticismo radical que considera los hechos de manera relativa, ¿no? Que puede o no haberse realizado de un modo determinado. Y otra vertiente es la del objetivismo crítico. Si bien es cierto, podemos verificar ciertos hechos a través de los sentidos, a través de actividad probatoria que realicemos. Sin embargo, esto no necesariamente va a ser lo que a primera vista perciben nuestros sentidos. Y aquí va a entrar a tallar un ámbito de necesidad, de motivación, de argumentación de esa realidad supuesta que estoy verificando a través de los medios probatorios. Esto se conoce como el objetivismo crítico. El objetivismo crítico es consciente de las dificultades para el conocimiento. No es fácil llegar al conocimiento. Si nosotros hacemos un ejercicio sencillo en este momento, les digo cuál ha sido la primera diapositiva que les he mostrado en esta exposición, por ahí uno que otro de repente recuerde algo, algunos nada, y muchos de repente tengan una idea algo nebulosa, ¿no? Más van quedando tal vez algunas ideas que están vinculadas a su ámbito de quehacer cotidiano, alguna lectura que se realizó, algo que nosotros hemos vivenciado. Porque los seres humanos construimos conocimiento a partir de nuestras propias vivencias, de nuestros propios conocimientos, ideas. Es por eso que es difícil construir un caso de manera objetiva. Casi siempre el ser humano va a tender a tener estos sesgos cognitivos y pues va a determinar que en algunos casos se desvíe del ámbito del objeto de la prueba. Y esto va a tener, de hecho, también relación directa con el ámbito de admisibilidad, que es el que nos interesa en este caso. ¿Y por qué? Esto vamos a ver que tiene relación intrínseca con la valoración que hace el juez. Así como el juez hace una valoración al momento de establecer la acreditación de un hecho y determinarlo como probado o no probado, también cuando estamos en un ámbito de admisión de medios probatorios, va a tener la oportunidad de verificar si los medios que se ponen a su alcance son pertinentes, conducentes o útiles. Y a propósito de ello, nos preguntábamos ya hace un tiempo si esto no resulta ser en alguna medida un tanto arbitrario y discrecional, ampliamente discrecional, para la admisión de los medios probatorios. Resulta difícil creer que un juez, por ejemplo, en un caso complejo, va a saber cuál es la pertinencia, conducencia o utilidad solamente con verificar lo que le proponen las partes. Lo que le digan, si esta declaración está vinculada al hecho de que el sujeto A ordenó matar al sujeto B, ¿no? Es una referencia genérica superficial que no necesariamente va a posibilitar que el juez conozca el entramado mismo de la información y sepa si realmente es pertinente, conducente y útil. Ahora, este tema de la pertinencia, conducencia y utilidad
cuando lo explicamos en las aulas universitarias o en algún momento en alguna exposición, de repente desde un ámbito más formal, tenemos cierta apreciación, ¿no? La pertinencia como esta relación de medio a fin, en la cual este medio va a permitir llegar a determinar el objeto probatorio que estoy buscando alcanzar. La conducencia, que actualmente se identifica como la idoneidad legal. Este medio de prueba, pues, va a estar dentro de los estándares del derecho y le va a dar validez para llegar a alcanzar a conocer un hecho que estamos buscando dentro de la investigación. Y la utilidad que eso la jurisprudencia, la doctrina nos dice que va a ser útil cuando permita descubrir la verdad, alcanzar con determinada probabilidad el conocimiento sobre ciertas circunstancias de la investigación del proceso mismo. Si ustedes revisan estos tres conceptos, ideas, van a ver que tienen puntos en común y tienen, de alguna manera, diremos, una coincidencia en que lo que se busca finalmente es la relevancia que tenga ese medio de prueba para alcanzar esa verdad como correspondencia. Es decir, sin ánimo de ser de repente, demasiado crítico con estos elementos que sí nos permiten tener una idea de cuándo admitir o no, son de pronto una guía importante. Sin embargo, podemos concretar, y así, por ejemplo, lo hace el maestro Ferrer Beltrán cuando refiere sobre la admisibilidad, también el maestro Tarufo, al hacer referencia a la relevancia. Lo que vamos a buscar al final con estos criterios que se nos plantea es la relevancia de estos para que este medio probatorio sea tomado en cuenta o no para ser actuado en juicio. Y aquí vamos a un segundo momento. Un primer momento habíamos dicho cómo aportamos información, las partes en la fase de investigación, cómo se va introduciendo información. Ya, en este caso hemos concluido con esta etapa de obtención de información de diversa índole. Tenemos que filtrar qué de esta información contenida en medios de prueba va a ser la relevante para que en juicio se resuelva esta causa. Pero acá nos planteamos otro problema. El juez, al momento de recibir la acusación, lo que va a hacer básicamente es convocar a una audiencia en la cual las partes le van a decir esto o esto otro es pertinente, conducente y útil, ¿no? Por tanto relevante. Pero no hace un ejercicio de revisión, digamos, más exhaustiva para verificar si realmente es o no, pues, de esta característica. Y quizás en algunos casos a tientas, a ciegas, se admite o no, básicamente porque las partes nos dicen que tiene esa característica. Eso, de hecho, resulta peligroso, porque puede ser que haya prueba que esté pasando a juicio y que no sea pertinente, conducente y útil, pero eso es lo que menor peligro genera. Quizás está obviándose admitir medios probatorios que sí van a permitir esclarecer determinadas circunstancias en el proceso penal, en el juicio oral, y determinar realmente un ámbito de responsabilidad, ¿no? Pero el diseño está así, el diseño está de ese modo y presenta alguna problemática como cuando queremos admitir o se nos plantea la admisión de un medio probatorio de carácter testimonial que no ha sido recabado durante la investigación preparatoria. ¿Qué hacemos? ¿Se admite? ¿No se admite? Porque se entiende que todo el caudal de medios probatorios se ha obtenido durante la investigación preliminar,
la investigación formalizada. Y si no es así, si de pronto no contamos con estos actos de investigación que nos permitan saber a dónde está orientada esa declaración, si es pertinente, es conducente o útil, cómo el juez va a hacer esta disquisición si no tiene un medio de prueba que por lo menos pueda verificar que va a aprobar o no en juicio. Pues creo que en esto se debe recurrir a un criterio de flexibilización de estos criterios de admisibilidad y aplicar un principio conocido como el favor probationis, ¿no? Vamos a procurar que en pos de acreditar los hechos y favorecer a esta acreditación, nos vayamos hacia el ámbito ya de posibilitar la admisión de determinados medios probatorios. Y esto debe estar, de hecho, también en consonancia con otros fines del proceso. Tampoco la idea es flexibilizar a un punto de resquebrajar otras garantías. La idea es que esta búsqueda de la verdad o correspondencia tenga, pues, un contenido, un propósito epistémico y que no desconozca a su vez la protección de otros derechos y la seguridad jurídica. Menuda tarea, difícil tarea de los jueces, porque tienen que equilibrar justamente esta posibilidad de obtener información frente a también cautelar ciertos derechos y ciertas garantías. Esto puede generar ciertas disfunciones epistémicas, porque tal vez a partir de una serie de medios probatorios, como son, ocurre en este momento, escuchas telefónicas que dicen sobre una actividad delictiva y que evidencian la misma, pero que no fueron obtenidas con autorización judicial. Se quebranta, se quiebra el ámbito epistémico. O sea, si quisiéramos saber qué es lo que pasó, bueno, analizamos eso y probablemente llegamos a la conclusión que sí hubo una realización fáctica. Pero si aplicamos un tamiz de garantía, esas escuchas no son, pues, conducentes. Justamente la conducencia, como decíamos, tiene que ver con el ámbito de la licitud. No son conducentes, afectan ciertos derechos y ciertas garantías. Entonces, en esos casos resulta, pues, garantista, resulta legal inadmitir los medios probatorios bajo ese contexto. Pero si vemos que no hay esta afectación y que quizás, como pasa en la realidad, nos genera la duda si va o no generar información relevante, ¿qué debemos preferir como jueces? ¿O qué debemos cautelar como abogados defensores? Y en su caso también como defensores de la legalidad por parte del Ministerio Público. Pues procurar que se ingrese esta información para que finalmente sea analizada en la etapa de juicio de manera más exhaustiva y pueda determinarse si finalmente es relevante o no, porque también un último tamiz de la relevancia, pertinencia, conducencia va a ser el juicio mismo. Entonces, ya para ir cerrando este contexto de la exposición, nos preguntamos qué importancia tiene la visión epistémica de la postulación probatoria. Pues el proceso penal desde este diseño metodológico va a permitir alcanzar una verdad con aproximación probabilística, digamos, desde los hechos, aplicando una metodología que, si bien es cierto, no va a ser perfecta, no nos va a ofrecer una medición cuantitativa de lo que sucedió o no en los hechos y si se puede atribuir o no responsabilidad, pero por lo menos va a permitir fijar ciertos parámetros de racionalidad que finalmente posibiliten decidir también bajo
un criterio de suficiencia probatoria, de racionalidad probatoria para determinar si el hecho se produjo o no y si se puede vincular a una persona. Entonces, es importante atender a que no estamos ante un diseño arbitrario fuera de la búsqueda de conocimiento, pues, o distantes a lo que es el ámbito de la investigación científica. El proceso penal es una forma de investigación y de investigación científico-jurídica que necesita de este diseño y que en cuanto a la admisibilidad de los medios probatorios va a requerir también un análisis que no pase por este mero formalismo de señalar si es pertinente, conducente y útil sin hacer mayor disquisición sobre esta relevancia que finalmente va a tener la prueba. Entonces, para ir concluyendo, diremos que el juez no puede simplemente a su criterio racional, entre comillas, decir que esto va a ser más o menos importante, muchas veces si todavía no ha conocido pues el contenido mismo del medio probatorio. Siempre va a ser de manera muy superficial lo que pueda verificar, porque en etapa intermedia al menos no se hace actividad probatoria. Y es quizá por eso también que el propio legislador ha salvaguardado esta situación con la posibilidad de la admisión de prueba nueva y finalmente de prueba necesaria, ¿no? Artículos 373, 385 del Código Procesal Penal que dan ya al juez de juzgamiento la posibilidad de admitir también medios probatorios. Y para concluir en ese punto, pues, ¿qué criterios aplica el juez de juzgamiento para la admisión probatoria en esa etapa? Obviamente, los básicos: pertinencia, conducencia, utilidad, ¿no? Relevancia en general. Pero también se establece, por ejemplo, en el artículo 373, numeral 1, el criterio de temporalidad, ¿no? Los que fueron pues obtenidos luego de la etapa intermedia. Y ahí problematizamos un poco y decimos, ¿y qué pasa si no fue obtenido, pero fue y es realmente relevante? Eso pasa en la práctica. Si se le pasó al abogado, hubo desidia, no fue el abogado en su momento, multiplicidad de circunstancias. ¿Por qué nos vamos a decantar? ¿Por admitir o por no admitir? Y en esto el juez va a ser el legalista o va a posibilitar a través de este criterio de relevancia que se puede incorporar este medio probatorio para finalmente ser valorado en juicio. Y el artículo 373, numeral 2, dice que puede admitirse aquello que no fue admitido en etapa intermedia, siempre que exista una especial argumentación. Y ese es otro tema, seguramente va a haber oportunidad para desarrollarlo en algún otro evento, algún otro encuentro académico sobre el contenido de esa especial argumentación que se debe efectuar en la etapa de juicio para admitir medios probatorios que han sido rechazados en una etapa anterior. ¿Cuáles son sus límites, posibilidades? ¿A qué se refiere con esto la norma? Porque también pareciera ser bastante discrecional, ¿no? A mí no me parece lo que hizo el colega en la etapa intermedia, yo creo tener la razón. Para mí mis razones son más importantes que la del colega, y que es un juez de la misma instancia incluso, ¿no? Porque son diferentes roles, la instancia es la misma. Entonces, ¿cuál sería el parámetro para determinar esa especial argumentación? Que se postulen nuevas razones, que de pronto haya circunstancias que no haya valorado el juez en ese momento, o volvemos a acudir a este criterio de relevancia, ¿no? Muy bien, queridos amigos, es un gusto haber compartido algunos tópicos sobre esta materia probatoria de admisibilidad
y quedo presto si hubiera alguna pregunta. Si no es así, también gustoso siempre de compartir estos alcances académicos que están vinculados con nuestro quehacer cotidiano. Muchísimas gracias.